millón. Pero más soldados significa más bajas. Entre el 59 y el 65, Estados Unidos había sufrido 2.000 bajas en batalla, pero luego, en 1966, pasaron a 6.000 y más tarde, en el 67, a 11.000. Esto sucedió porque Westmoreland estaba actuando bajo una estrategia basada en el desgaste. Él quería dar la batalla a los norvietnamitas e intentar matar a todos los soldados que pudiera. Y por supuesto, esto llevó a mayores bajas entre los estadounidenses. Ignorando el aumento en las bajas y la potencial reacción violenta a nivel político, Westmoreland persiste en su estrategia similar al ajedrez. Uno no gana una guerra ganando batallas. Ese es un concepto muy arcaico. Roma lo aprendió. Lucharon 40 años en España, 30 años en Inglaterra y no pudieron controlar la insurgencia. Guerras, batallas y operaciones militares no son más que medios para un fin. Medios para la consecución de objetivos estratégicos. Por cierto, esos objetivos casi siempre son políticos. Lo que sucede con los hombres de la Fuerza Armada es que, como decimos, bailamos al ritmo que nos toque. Los militares tienen un truco y es la guerra. Y lo que sucede con nosotros es que, esencialmente, la guerra y las batallas se vuelven el fin en sí mismas, sin considerar si conducen o no al máximo objetivo estratégico, que es quebrantar la voluntad del enemigo. Pero sin importar lo sangriento que pudiera tornarse el campo de batalla, la voluntad de los vietnamitas nunca se quebrantó. Es famosa la afirmación de Giap de que estaba dispuesto a perder 10 hombres por un estadounidense. Muchos soldados norvietnamitas usaban un tatuaje que decía, nacido en el norte para morir en el sur. Y esta era la diferencia que Giap sabía que le permitiría derrotar a los estadounidenses que ahora tenían más de 500.000 de soldados en Vietnam, muchos de los cuales no querían estar allí. Los reclutas querían salir de ese país. Todos llegaban con la fecha de regreso fijada en algún lugar de sus cabezas. Se decían, en esta fecha es cuando quiero estar de vuelta. Así que es muy difícil entrenarlos para que hagan lo que se supone que deben hacer las fuerzas de operaciones especiales para sofocar una insurgencia. Así que juntas todo eso y es un fallo de pensamiento estratégico, un fallo en apreciar el contexto cultural en el cual sucedieron las cosas e inevitablemente un fallo en desarrollar tácticas que son efectivas. Para combatir la guerrilla insurgente de Giap, Westmoreland emprendió misiones de búsqueda y destrucción a través de Vietnam del Sur. Él cree que está desarraigando con éxito a los insurgentes de Giap, pero un informe del Pentágono publicado después de la guerra muestra lo equivocado que estaba. Se percataron de que en más del 80% de los casos en los que los soldados estadounidenses luchaban contra los soldados del Vietcong, era en realidad el enemigo el que escogía la hora y el lugar de la emboscada. En algún momento dado, no buscaban o destruían nada. Si el enemigo no quería luchar, dejaba que los estadounidenses dieran tumbos entre la maleza, pero cuando ellos querían luchar, escogían el momento y el lugar. Las tácticas de guerrilla de Giap estaban funcionando, pero su estrategia inspirada en Sun Tzu es repentinamente anulada por sus oficiales superiores, quienes le ordenan planificar una ofensiva directa a escala total contra las fuerzas estadounidenses. Giap sabe que es suicida, y en vez de eso, modifica el plan. Volviendo a los principios de Sun Tzu, él decide coordinar un ataque simultáneo múltiple en cientos de locaciones distintas de Vietnam del Sur. La fecha para el ataque, 31 de enero de 1968, el año nuevo lunar vietnamita llamado Tet. Giap tiene menos de 9 meses para planificar esta ofensiva, una estrategia inspirada en Sun Tzu que resultará ser un punto crucial en la guerra. Sun Tzu dice: que tus planes sean tan oscuros como la noche. Luego, ataca como un rayo. Durante la guerra de Vietnam, el general norvietnamita Pho Nguyen Giap prepara su ofensiva de Tet en el más absoluto secreto. Y al igual que el maestro Sun Tzu, Giap deposita su fe en sus espías. Sun Tzu les otorga gran importancia a los espías y de hecho dedica todo un capítulo a los diferentes tipos de espías y cómo pueden ser utilizados.
Sun Tzu se hubiera sentido impresionado con la red de espías del general Giap en Vietnam del Sur. Giap entendió que el acertado conocimiento del enemigo vale 10 divisiones, y lo que sucedió es que él literalmente había creado una red de espionaje que no tenía rival. Es decir, cada cantinero, cada taxista, cada bailarina, cualquiera que estuviera en contacto con los estadounidenses, era una fuente de información para el Vietcong. El hombre que manejaba la línea de taxis fuera del cuartel general estadounidense en Saigón, supuestamente era el jefe de inteligencia del Vietcong. El punto era simplemente escuchar lo que los estadounidenses decían, lo que los soldados les decían a las chicas, las prostitutas, los vendedores de drogas, y recolectar la información permitía predecir el movimiento de las unidades estadounidenses. Y como resultado, y como demostraron los estudios posteriores, no sorprendimos a nadie. Ellos supieron nuestros movimientos casi todo el tiempo. Con información actualizada de su enemigo, Giap avanza con sus planes para la ofensiva Tet. El elemento sorpresa es clave, pero no significa nada si sus hombres no están suficientemente armados. El próximo reto de Giap es encontrar la manera de introducir y esconder miles de armas en Vietnam del Sur. La solución es una estrategia de Sun Tzu, el engaño y el secreto. Giap va bajo tierra. Encontramos un enorme complejo de túneles que se extienden por kilómetros con 3 o 4 niveles de profundidad, donde había hospitales de campaña y almacenes para provisiones. Era allí donde el Vietcong y el ejército norvietnamita iba a descansar. Había licor, chicas, y algunas de ellas se transportaban por debajo de los campamentos estadounidenses. El más largo de estos complejos de túneles se encuentra al norte de Saigón, en Cu Chi. Se extiende desde la frontera con Camboya y tiene más de 120 kilómetros de pasajes interconectados. Construidos por los vietnamitas en los años 40 y 50, los túneles fueron originalmente excavados en la dura arcilla, con simples herramientas de agricultura. En la siguiente década, los túneles se expandieron y se fortificaron, con zigzags y abruptas caídas para resistir el ataque estadounidense. El Vietcong añadió entradas secretas, sistemas de ventilación camuflajeados y puertas falsas. ¿Cómo se lucha dentro de los túneles? Usan lo que llamamos ratas de túnel, que frecuentemente eran chicos de 1,65 m, 1,68 m, delgados, pero tremendamente valientes, para bajar a esos túneles armados solo con una 45 y una linterna. Es decir, aquí la guerra se torna realmente cerrada, sin saber lo que vas a encontrar allá abajo. Giap alentó a decenas de miles de soldados a ir por los túneles a medida que la ofensiva de Tet se iba acercando. Con solo 2 meses antes de Tet, Giap intenta lo que podría ser su más grande engaño. Vietnam anuncia que honrará el tradicional cese al fuego por Tet. Parte de la campaña de engaño es en realidad acordar un cese al fuego por Tet. Esto realmente hizo que los estadounidenses y los survietnamitas se confiaran y pensaran que podían relajar su guardia y enviar soldados a casa, ya que no habría conflicto durante las festividades. Ahora, cuando falta poco más de una semana para Tet, Giap lanza un ataque sorpresa en la remota base estadounidense en Khe Sanh. Los infantes de marina estadounidenses combaten las hordas de soldados norvietnamitas que tratan de invadir el extenso complejo. Estados Unidos no está dispuesto a perder Khe Sanh. En realidad, Lyndon Johnson tiene un modelo a escala del campo de batalla para poder monitorear diariamente. Incluso da el paso de hacer que el Estado Mayor Conjunto firme un documento que dice: los estadounidenses no perderán Khe Sanh. Pero Khe Sanh no es el verdadero objetivo de Giap. Es una treta para desviar la atención estadounidense de las ciudades antes de Tet. Sun Tzu hubiera aplaudido la maniobra de Giap. Sun Tzu dice: en la batalla, utilice un ataque directo para llamar la atención y un ataque indirecto para ganar. En el arte de la guerra, debes siempre intentar engañar a tu enemigo. Escoge un lugar donde quieras atacar y luego ataca en otro lugar para distraer su atención.
Mientras está distraído, captura tu verdadero objetivo.